La distancia entre Guatemala, Ciudad de Guatemala y San José es la misma distancia que hay entre París y Roma. El Tratado de Libre Comercio es el tema más importante para... TLC, empleo, oportunidad y desarrollo. Yo quiero tener un cliente rico, no un cliente pobre. Como ustedes saben, si se logra eso, tendríamos acceso inmediato a un mercado de consumidores de más de 300 millones de personas. Son mucho más los beneficios que los costos. Usted da algo a cambio de otra cosa, ¿no? Costos. Que es la oferta más generosa que Estados Unidos le haya hecho a ningún socio comercial. Porque si las transnacionales ven que pueden invertir desde el destino. Que sea para darnos la mano, para acabar con la pobreza. Yo quiero tener un socio fuerte, no un socio débil, no un cliente pobre. Para acabar con la pobreza. Para lograr eso, el mundo es cruel. Pero yo le puedo decir una cosa, si ese tratado no se hubiese firmado y no pasa, tendríamos un caos nacional a mediano plazo. No vamos a tener las divisas para poder importar todo lo que tenemos. Es muy simple. Una caricatura en la nevera que era un perrito enfrente de una computadora. No se puede renegociar. Es decir, hay que ponerlo en una balanza. Sin TLC es imposible. Aquí no se va a invertir. Ex negociadores del TLC, una ofensiva publicitaria. Nuestro grupo considera que es urgente. Aquí no va a venir inversión extranjera. El envío del TLC a la Asamblea. Nos vamos a sentar a comernos todos los bananos nosotros, y a tomarnos todo el café y a comernos los melones y la piña. Yo creo que como psiquiatra me alarma la posición de algunos. Y el perrito lo que está pensando es, en la red nadie sabe que soy perro, yo soy perro. Pase adelante, audífonos, la que quiera. Allá la vida fue. Para el año de 1980, Costa Rica producía en su propio territorio la base de la dieta del costarricense promedio. Costa Rica era alimentariamente un país soberano. Hoy, luego de 25 años de política de apertura comercial, el 25% del arroz, el 69% de los frijoles, el 94% del maíz y el 100% del trigo que consumimos se importa del extranjero. En los últimos 15 años, la superficie sembrada en frijol se redujo a una tercera parte y a una séptima parte en el caso del maíz. Los tratados de libre comercio, desde luego, mucho tienen que ver en este proceso. Por ejemplo, los paperos enfrentaron con el TLC con Canadá una profunda calamidad. Puedo manifestar con toda seriedad y con toda serenidad que el gobierno no va a negociar en media calle. Mientras el mercado nacional se estrechaba para estos campesinos,
el gobierno promovió paralelamente la importación de cantidades crecientes de papas procesadas para freír. Esto comprende hoy más de 1/4 parte del consumo de papa en el país. Nunca se promovió la inserción del productor en esta apetecible parcela del mercado nacional. Bueno, yo pasé de un agricultor o de un trabajador que, como decimos aquí, nos la estamos jugándola o pulseándola, a ser un empleado de que se gane 2 o 3 días aquí, 4 días más allá, sin garantía garantías sociales de ninguna especie, y viviendo donde le presten la propiedad, ni siquiera pude venderla, ¿no? Fui al banco, el Banco Nacional, le dije al gerente, vea, yo no le voy a poder seguir pagando lo que usted me prestó. Aquí tengo las llaves de lo que yo le puse a responder. Una de estas finquitas que reparte el IDA y financian los bancos. Entonces ellos se los dan a uno, le dan la finquita para que uno empiece a trabajar, ¿verdad? Precisamente es para eso. Y los arriesgamos y comenzamos a trabajar en papa en los años 80, en los años 85, pero después de los años 90 comenzamos a ver que sucedía eso. El mercado se nos estaba haciendo muy pequeño. Las papas nadie las quería, bueno, se las llevaban, pero ya 1.500, 2.000 colones el quintal puesto en el mercado. Y eso para nosotros era un precio demasiadísimo malo ha sido. Entonces ahí fue cuando vino el caos. Ya en el 2000 ya no pudimos más. Tuvimos que recurrir a una manifestación pasiva, ¿verdad? Para ver si el gobierno nos proponía o nos daba alguna respuesta, nos daba alguna opción. El agricultor, uno por la fe que le tiene a la semilla y a la tierra, entonces si no pudo una vez, intenta 1, 2, intenta 3, pero ya en la tercera se perdió todo. De ahí que le queda a uno, el SINAX, y comenzar ahí a buscar opciones de lo que uno sabe hacer, ¿verdad? Digamos, gente que tiene más plata, que tiene más fincas, que tiene más posibilidades de producir, entonces ahí denme trabajito, yo le ayudo ahí a atomizar, a porcar las papas, pero ya es un golpe muy duro para todos, ¿verdad? Especialmente para la familia. Algunos vendieron, nos entregamos la casa, otros perdieron el terreno y aquí yo tengo casos aquí de más de 100 parceleros y de esos 119 hay 16 que pudieron salir adelante. O sea que tenemos más de 100 parceleros que no pudimos salir adelante. Así que este saquito de papas se lo vamos a regalar al ministro Rojas como premio anti-importador que le hacen los productores paperos de la ciudad de Cartago. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Se ordena trasladar el saco de papas a la Cancillería. No todo mundo perdió con este negocio. Más bien, para algunos empresarios, esto de traer de afuera es un verdadero negociazo, porque no hay otra palabra. Roberto Rojas, canciller en los días en que se negoció el TLC con Canadá en el 2002. Este señor es hoy dueño de Belka, que resulta ser la mayor empresa importadora de papa procesada canadiense. Y Belka casualmente está asociada a McLean, una de las transnacionales de papa más grandes del mundo. Y gracias al TLC con Canadá, para el 2007 Belka no va a tener que pagar ni un centavo por impuestos de importación de papa. Me alegro mucho por don Roberto, platita de más para él y plata de menos para el Estado y por supuesto para nosotros.
Yo recuerdo que antes había un estanco a la vuelta de cada esquina. Antes los agricultores recibían alguna asistencia del MAG, por poquita que fuera. Fertilizante de Fertica, cuando era del Estado, claro. Semilla del CNP, incluso créditos más cómodos cuando los bancos públicos entendían un poquito mejor para qué existían. Y así se sobrevivía. Claro, no, nada era perfecto, pero tampoco era el desamparo que existe hoy. Porque pareciera que los últimos gobiernos se nos han propuesto acabar uno a uno con todos los productos de la parcela campesina. Al final, para hablar en cristiano, son cientos de frijoleros, de maiceros, de cebolleros, de paperos, de arroceros, que cada día la tienen que ver más y más duro. Y al final de cuentas, nos decían que los precios de estos productos bajarían. La realidad ha sido bien diferente. Por ejemplo, comer frijoles hoy resulta el doble más caro que hace 10 años. Entonces, ¿a quién le sienta bien esta ruina? Esta creciente quiebra nacional. Esta desastrosa bancarrota. Por la víspera se saca entonces lo que el TLC puede traerle a este país, más de lo mismo, porque con la misma estrategia, con las mismas promesas, con los mismos cuentos, vienen ahora a clavarle el diente a varios productos en donde la producción nacional sigue siendo fuerte, como el arroz, la carne o la leche, y a darle el tiro de gracia a otros productos como el frijol mismo. Respecto al arroz y el TLC, se calcula que la producción nacional se vería rápidamente desplazada. En México, luego de 10 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la producción de aquel país cayó un 33%, mientras la importación de arroz de los Estados Unidos se triplicó. Múltiples estudios han demostrado que este desplazamiento se debe al trato diferenciado que reciben los productores de sus respectivos gobiernos. Por un lado, los grandes productores de arroz estadounidenses gozan de ayudas que incluyen, entre otros, el pago parcial de las semillas, reducciones en el pago de impuestos, asistencia técnica gratuita y premios por exportar. El 50% de los ingresos de los arroceros en Estados Unidos proviene de esos subsidios. Por el contrario, los productores costarricenses carecen de estas ayudas casi por completo. Esto ocurre con todos los productos agropecuarios que se exportan desde los Estados Unidos. Para la leche, por ejemplo, casi la mitad del dinero que reciben los lecheros por su producto proviene de esas ayudas estatales. Y si todavía queda alguna duda, que alguien me explique por qué en México, en solo 10 años, desde que ellos firmaron un TLC con Estados Unidos y Canadá, miles de productores de maíz se han quedado en la calle. Sí, pues aquí hay dos trailers que están trayendo maíz del otro lado. Sí, y aquí lo reparten a las tortillerías también. Sí, porque allá lo agarran más barato. Nos afecta bastante este tema porque nuestro maíz ya no podemos vender a otro precio más alto, pues nos afecta mucho. Lo que Estados Unidos hace, pues que el presidente haya abierto las fronteras con el Tratado de Libre Comercio, nos afectó bastante. Y
Y hay otra cosa que a mí también me molesta. Hay unos que andan diciendo que con el TLC ganamos todos. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? ¿Cómo se puede ser tan carebarro, por favor? Aquí ganan unos y perdemos el resto, todos los demás. Vean, mientras casi todos los pequeños y medianos productores nacionales salen por dentrísimo con el TLC, a los grandes azucareros costarricenses sí los trataron bien, al punto que los azucareros del norte han protestado por esa preferencia. Y todo mundo sabe quién es uno de los mayores productores de azúcar en el país. Este es el TLC. 2.550 páginas. Toda una torre de papel. En caso de ser aprobado, pasaría a ser el texto legal más voluminoso de nuestra historia y de nuestro ordenamiento jurídico. Leerlo completo le tomaría a usted varias semanas y varias más para comenzar a comprender algo de lo que leyó. Además, una vez aprobado, en caso de que eso ocurriera, quedaría como escrito en piedra. Sería más difícil que modificar nuestra propia Constitución, pues para hacerlo tendría que estar de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos, cosa poco probable. A pesar de eso, ya en El Salvador, Honduras y Guatemala fue aprobado este TLC, no sin una fuerte oposición y con una enorme dosis de brutalidad policial. ¡Mataron uno! El TLC no está en la agenda de paz, eso no está en ninguno de los puntos. Claro. Sí, ellos mismos buscan problemas, eso sí no es justo. ¿Cómo va a ser de que estamos matando a las personas y diciendo de que estamos en el acuerdo de la paz? ¿Será que eso es correcto? ¿Dónde estará la prensa? Estudiantes, con campesinos, con obreros, con cooperativistas. En Costa Rica las opiniones se dividen de manera muy similar que en el resto de Centroamérica. Por un lado, están los grupos de campesinos, las organizaciones de mujeres, los estudiantes, los sindicatos, los grupos ambientalistas, la enorme mayoría de los intelectuales y universitarios y cada vez una proporción mayor de la población. Y por el otro, el gobierno, los grandes empresarios, las empresas extranjeras, el Ministerio de Comercio Exterior, varios expresidentes, la prensa, los partidos mayoritarios, entre otros pocos. Una posición en este tratado, en esta negociación, innegociable, es ningún tema relacionado con privatización y apertura de telecomunicaciones. Bueno, no, así no va la cosa. Estados Unidos tiene un interés en el área de telecomunicaciones. Asuntos que no podemos nosotros comprometernos. No consideramos conveniente incluir este tema dentro del contexto del tratado. Costa Rica le ratificó que nosotros no estamos negociando esto, que de esta discusión no formamos parte. A pesar de que el mandatario Pacheco insistió la semana pasada en que mantendría firme la posición de no a la apertura de las telecomunicaciones. De las palabras del embajador Selig. Que ellos no aceptarían que nosotros simplemente no tuviéramos un capítulo que tocara ningún tema. Hay que ofrecérselos a ellos. Nosotros vemos amenazado el futuro de Costa Rica si no hablamos de apertura en telecomunicaciones. Hay que ofrecérselos a ellos. No significa que nos vamos a sentar a negociar. Hoy le estamos diciendo a Estados Unidos, nos vamos a sentar. Algún tipo de servicio pequeñísima
acción de apertura. No es el interés de los Estados Unidos buscar la privatización del ICE, ni mucho menos. Ellos buscaban la privatización, como lo obtuvieron en Singapur. Estoy convencido de que el ICE se fortalece con la apertura. Evidentemente, este país no va a dejar de integrarse al mercado más importante del mundo por un problema de apertura en telecomunicaciones, ¿verdad? Como si no fuera ya demasiado con golpear a los productores, el TLC y eso que se les ocurrió llamar libre comercio, también golpea a los consumidores, es decir, a usted y a mí, que consumimos agua, que consumimos luz y que usamos el teléfono. Pero esto tampoco es nuevo. Vean cómo es la cosa. En el 87, Arias como presidente firmó un decreto que le dio a una empresa que se llamaba Comcel S.A. el negocio de los celulares. Casi desde el primer día, la Contraloría y los sindicatos denunciaron el decreto porque iba en contra del artículo de la Constitución que establece el monopolio público sobre las famosas frecuencias del espectro radiofónico. Pero aparte de todo, sin importarle nada de eso, Comcel trasladó clandestinamente la concesión a la transnacional norteamericana Millicom y fue hasta el 93 que la Sala Cuarta anuló el decreto y por fin se le devolvió al ICE la telefonía celular. Y los empleados del ICE, por supuesto, celebraron esa victoria a lo grande y no era para menos. Pero Arias nunca dio explicaciones, Millicom se fue con las manos limpias y con las bolsas llenas de nuestra plata y a cambio nuestro gobierno ni siquiera recibió un centavo por todos los años en que esa empresa hizo su negociazo acá en Costa Rica. Los señores diputados que estén a favor del proyecto se servirán manifestarlo poniéndose de pie. Luego vino el combo en el 2000 y quisieron meter nuevamente el mismo gol, pero y como que no les salió. Yo, aquí una simple ama de casa, digo, defendamos el ICE a capa y espada. Si hace 50 años, cuando la luz llegaba solo a los barrios de los ricos, 50 años después, llega a todos los lugares de los costarricenses. Y lo hicieron gente de pies descalzos, y lo hicieron gente humilde. Y si por eso me tienen que llevar a la cárcel, bendita la cárcel en que me han de meter, porque se dice, es mío, es suyo, es de todos. Como pastor, no puedo dejar el derecho que tienen los pobres de nuestro pueblo de expresar sus necesidades y aspiraciones. Por supuesto que uno puede entender que anden tan urgidos, porque los celulares son como decir la carnita del ICE. Una llamada por teléfono celular cuesta 8 veces más que desde un teléfono fijo. Esto es así para que quien use un celular ayude solidariamente a cubrir los costos de los teléfonos públicos y residenciales. Los servicios de telefonía empresarial y de Internet también aportan a este sistema solidario. El TLC abre a la competencia privada solo la telefonía celular, la telefonía empresarial e Internet. Esto significaría el fin de este sistema, en donde los que tienen menos pagan menos, pues el ICE no tendría bajo su dirección todos los servicios rentables para financiar a aquellos que no lo son. Como consecuencia, es de esperar que el costo de la telefonía popular aumente. Y ni siquiera es que van a bajar las tarifas de los celulares como prometen. La experiencia de todos los países en donde se han abierto los servicios públicos a las transnacionales nos dice que los precios más bien van a subir. El ICE tiene tarifas para celulares más bajas que en Guatemala, en España, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Chile, Perú, El Salvador, Colombia, Honduras y que en muchos otros países donde el servicio lo tienen empresas privadas. Así que dejémonos de cuentos. El rápido aumento del costo de los servicios públicos privatizados en Argentina durante la crisis financiera fue una de las principales razones para que en apenas 12 meses, entre diciembre del 2001 y diciembre del 2002, la cantidad de pobres en aquel país haya pasado del 27% al 54% de la población. Desde ese momento, millones de argentinos viven sin teléfono, sin luz y sin agua. También en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2000,
tuvo lugar lo que luego se conocería como la Guerra del Agua. En aquel mes, la población local exigió y logró la expulsión de la multinacional norteamericana Bechtel, operaria del servicio de acueducto de esa ciudad. Los cochabambeños protestaban porque, por ejemplo, Bechtel prohibía que la población recogiera agua llovida, pues ello atentaba, según dijeron, contra sus posibilidades de ganancia. Estas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes. Prácticamente estuvo sitiada. Policías del departamento... Luego de haber sido expulsada, Bechtel demandó a Bolivia por $25 millones, basándose precisamente en las disposiciones de un tratado de libre comercio. Y para que no se crea que la cosa no es con nosotros, Bechtel es miembro del consorcio de Alterra, que administra el aeropuerto, y también ha manifestado interés por administrar el acueducto metropolitano en Costa Rica. A este caldo de negocios de muy dudoso beneficio público, quiero agregar un tema que a mí me preocupa especialmente. Dicen algunos que la competencia significa libertad para decidir. Los costarricenses lo que queremos es el derecho a escoger con quién nos aseguramos. Supuestamente, si se rompe el monopolio del INS, tendríamos la libertad de decidir entre más y mejores opciones. Como dicen los abogados, a las pruebas me remito. En Chile, por ejemplo, donde los seguros médicos se privatizaron en la época de la dictadura de Pinochet, a las personas se les valora por su edad, sexo y sus padecimientos. Una mujer como yo, de 63 años, tiene que pagar 5 veces más por un seguro médico que un hombre de 25 años. Las mujeres en edad fértil pagan 3 veces y media más que los hombres de su misma edad. Y así por el estilo, si se es diabético, hipertenso o se trabaja como albañil, pues en todos estos casos son personas con mayores posibilidades de necesitar atención médica en algún momento. Tanto sufres, tanto vales. Esa es la realidad de los seguros privatizados en muchísimos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Costa Rica, por dicha, hasta el momento es una excepción. Efectivamente, en nuestro país el INS reparte los costos de forma solidaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que la plata que sobra de los seguros comerciales, como los que aseguran a las empresas, se usa para financiar otros seguros, como el de cosechas y el de trabajadores de alto riesgo, que son menos rentables. El TLC le abre el negocio a las aseguradoras privadas en los seguros comerciales. Con esa competencia encima, el INS no podría jamás arrimarle el hombro a los seguros no comerciales. También se abre a la competencia el seguro obligatorio para carros. Un ejemplo, con el TLC, bienes considerados de alto riesgo como los taxis podrían llegar a pagar por un seguro una prima 8 veces más cara que hoy. El argumento de que esto atenta contra los genéricos en la Caja del Seguro Social ya fue desmentido hoy específicamente por el presidente ejecutivo de la Caja, don Eliseo Vargas. Nosotros nos sentimos muy satisfechos en que sigamos teniendo una política de medicamentos genéricos con el Tratado de Libre Comercio. La Caja Costarricense de Seguro Social proporciona a toda la población asegurada y a los pacientes de emergencia más de 590 diferentes medicamentos requeridos para su tratamiento. Estos medicamentos en algunos casos son originales, pero en su mayoría son copias, llamados también genéricos. En principio, los nuevos medicamentos son más efectivos en el tratamiento de las enfermedades.
Estos nuevos medicamentos están protegidos por la legislación costarricense de patentes, la cual prohíbe la producción de copias por un periodo de 20 años. En este periodo, el precio de esas medicinas llega a ser exorbitante, ya que el dueño define el precio a su conveniencia. Con el TLC, este periodo de protección se extendería hasta por 5 años más. Esto obligaría a la Caja Costarricense del Seguro Social a incurrir en mayores gastos para obtener el mismo medicamento, o bien a suprimirlo en la oferta al paciente. Veamos un ejemplo. La Caja Costarricense del Seguro Social suministra a los pacientes con SIDA el medicamento Indinavir, creado originalmente por la multinacional farmacéutica Merck. Esta multinacional gozó por 20 años de la protección legal de su patente para comercializar este medicamento con exclusividad. Una vez vencido el periodo de protección, el precio de compra para la Caja Costarricense del Seguro Social pasó de 960 a 240 colones por unidad. Esto significó un ahorro de 1.735 millones de colones. Con la aplicación de las nuevas reglas del TLC, este ahorro no sería posible. Y a pesar de todo, estas personas que están tan de acuerdo con el TLC quieren convencernos de que sin este tratado todo se va al traste y que al firmarlo este país sería como un paraíso. Es la misma campaña que aplicaron en México y que vienen recetando en Centroamérica. Mi hermana que está en Estados Unidos podrá comprar allá las cajetas, las rosquillas, el pinolillo que tanto le gusta. Necesitamos pues un mercado como el que nos va a brindar CAFTA, o nos vamos a quedar para siempre pobres y sin mercado donde vender. Nicaragüense, el CAFTA será nuestro puente al progreso. Nuestro tratado es el mayor del mundo, 360 millones de personas. Por eso, si producimos con mayor calidad, tendremos más exportaciones, más empleo, desarrollo. ¿Qué les parece ese pronóstico, Luis? Soles, el tiempo en México. ¿El tiempo en México? El tiempo en México es de brillar, de progresar, de crecer. Ay, Vivi, ¿vieras que Carlos, el supervisor, me dijo que con el TLC habrá más pedidos? Uno no sabe si reír o si llorar con estas cosas, porque a punta de estas promesas vacías y de este circo televisivo, en la de menos alguien les llega a creer. No hay nada más vulnerable a las promesas que un pueblo necesitado de un poquito de esperanza. Para todos es bueno. Parmalat, la mayor empresa italiana de lácteos y una de las más grandes del mundo en ese sector, llegó a San Ramón en junio del 2002 prometiendo comprar toda la leche a decenas de pequeños y medianos productores de la zona. Pocos meses después, la cooperativa de productores rompía el contrato por el incumplimiento reiterado por parte de la multinacional. Parmalat fue esa empresa que vino a hacer un contrato con Copeleche. Pero resulta que se fue y fue quedando tan mal que ahí nos quedó debiendo a un montón de socios, casi a todos los socios. Llegaron 2 meses de entregar la leche y no los pagaban. No los pagaron la leche. Después se fueron y no volvieron.
Sí, lógicamente, y el negocio se hizo y ellos empezaron comprando la leche y a no pagar. Y así se fue. A no pagar y 2 meses sin recibir un 5. Lo que decían era que tenían que ir a no sé dónde y que traían la plata no sé ni por dónde y que ahorita llegaba y que mañana y que pasado mañana y yo creo que nunca llegó. Que ellos traían plata no solo para comprar leche, para hacer una planta, sino para ayudarle al productor económicamente. Si ocupa un financiamiento para producir más leche, para comprar una maquinaria, para invertir en vacas, para comprar en finca, y eso era lo que ellos traían, la propaganda de ellos era esa. Lógicamente, pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo creo que aquí en Costa Rica, por lo menos a lo poco que yo sé, en garantía de ellos no tenían nada. Cuando esa gente llegó, yo estaba ordeñando 26 vacas. Estaba produciendo como unos 700 kilos cuando eso. Y quedé como en 400 o 400 y algo. Y no hubo manera de volverlo a levantar. Y si de promesas rotas se trata, durante meses, el COMEX dijo que con el TLC se aseguraba el trabajo de 500,000 costarricenses. Con el tiempo tuvieron que admitir el errorcito, no eran 500,000, eran menos de 100,000. De esos errores están llenas las promesas de estos promotores del tratado. Para este importante gremio de la industria nacional, la pronta aprobación de dicho acuerdo es la única forma de garantizar el trabajo del que viven, combatir la pobreza y fortalecer la economía nacional. El sector textil nacional le dijo una vez más sí al TLC. Las promesas que aseguran que gracias al TLC se consolidará la actividad textilera en Costa Rica son falsas. Desde 1998, la cantidad de empresas textileras y de personas empleadas en ellas se ha reducido a menos de la mitad y seguirá disminuyendo aún con el TLC. Debido a la competencia creciente de China y la India, las maquilas están trasladando sus plantas a esos países, en donde la mano de obra es aún más barata que en Costa Rica. Esto a pesar de que el salario promedio de las 20,000 trabajadoras y trabajadores de fábricas textileras que operan en el país es de 80,000 colones por mes. Los y las trabajadoras se ven obligadas a cumplir con difíciles cuotas de producción y sin pago por horas extra, entre otras privaciones. Por eso, en Estados Unidos se les conoce a estas fábricas como talleres de sudor. En septiembre del 2002, Domtime, un taller del sudor asentado en Guásimo, se declaró en quiebra de la noche a la mañana. Varios cientos de empleados quedaron sin trabajo. En solo prestaciones se les adeuda 106 millones de colones. Es relevante tomar en cuenta que el dueño de la empresa, Juan José Trejos,
Fungía a su vez como coordinador de las políticas sociales del gobierno de Abel Pacheco. Yo vine y revisé esta. Sí, yo la vine a ver esta máquina. Desde que se cerraron, desde que nos dieron vacaciones. Sí, porque la excusa para cerrarla fue que nos mandaban De día libre fue. gente de toda clase, amas de casa principalmente, madres jefas de hogar, la mayoría madres jefas de hogar, gente sin ningún tipo de estudio, un sexto de escuela o no terminó su escuela. 230 personas activas. Otro tanto de máquinas trabajando al mismo tiempo. ¿Ah? Y en pleno verano, aquí en la zona atlántica. ¿Ah? Y cerrado con puras latas de zinc. Y cerrado con zinc. Y las luces prendidas. Y las luces prendidas durante todo el día. Prácticamente es mejor estar trabajando a la intemperie, al sol, que trabajar aquí adentro. Por lo menos ahí le dan aire. Es correcto. No. Sacrificar hora de almuerzo. Sacrificar hora de almuerzo, no ir a almorzar, no ir a hora de café, porque había que ver cómo se hacía. Y se sacaba el mínimo. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que al ella ser una operaria que por mantener su producción no se iba a almorzar y no se iba a tomar café, y en la tarde, a las 5 de la tarde, daba el 100% en producción, entonces el que estaba a la par tenía que hacerlo porque ella lo hizo, pero no es que lo hizo porque el trabajo daba, sino porque ella se sacrificaba su almuerzo y su café para dar la producción, para no perderla. Y si el que estaba a la par no la daban, era amonestado. Que habían operaciones de media hora, era lo más que daban de tiempo para hacer 96 piezas, ¿verdad? Y habían operaciones que tal vez eran de cuidado porque por cualquier cosita, y si usted no hacía ese tiempo, ya llevaba reporte y va suspendido y lo botaban sin derecho a nada. Estamos hablando de gente no que estaba comenzando, gente Gente vieja que ya tenía tiempo de trabajar, que conocía el oficio, que manejaba muy bien las máquinas y que sabían que en ese tiempo no se podía realizar el trabajo. Donde la gente no tiene derecho quizá ni siquiera a defender lo que le corresponde, como es su salario, algo que se lo está ganando y que viene el pago y no viene completo y te tenés que esperar hasta la otra semana para ver si la jefa está de acuerdo, revisando papeles, según ella, se te va a pagar el salario. La amenaza de ellos es que o se saca eso o cierran la fábrica, o se saca eso o se cierra la fábrica. Entonces ya la gente estaba como con aquella cosa, ¿verdad? Que nos quitan el trabajo, nos la van a cerrar. Amanecíamos aquí trabajando para sacar, para sacar el embarque. Y tal vez si uno fuera un poquillo dejado y se fuera a sentar allá en la casa presidencial o se amarrara de un poste, pues yo creí en veces que iba a llegar a hacer eso, pero un señor allá en San José se me adelantó y se amarró con una cadena. Pero yo creo que a veces hay que hacer eso para que se den cuenta realmente lo que se vive en ciertas partes de nuestro país. Y que de un día para otro nos dejen sin nada, sin una explicación de por qué cerraron, no es justo para el pueblo de Guásimo. Ni para la gente que tantos años trabajó, dio sus fuerzas, se quedó aquí, amanecía aquí porque había que sacar un embarque que precisaba y no se nos agradeció de la manera que creemos que debieron haberlo hecho. Eso era estábamos en septiembre. El 15 de septiembre era celebrando nuestra independencia o dependencia. Sí. De cada 4 empresas en Costa Rica, 3 son microempresas.
De ellas, ninguna exporta a los Estados Unidos. Por el contrario, solo 35 grandes empresas concentran la mayoría de las exportaciones a ese país. Adicionalmente, de las 10 empresas que más exportan a ese mercado, 9 son estadounidenses. Y encima de esto, por cada dólar invertido, estas empresas sacan del país más de $1,50 en ganancias. Entonces no hay por dónde perderse, porque si uno se fija en los últimos años de nuestra historia, vemos que esa receta del disque libre comercio ha traído más injusticia, más hambre, menos trabajo, más destrucción, más corrupción, más ricos y sobre todo más pobres a Costa Rica. Estas transnacionales consumen y contaminan nuestras aguas, nuestros suelos y nuestros bosques, y explotan y pagan mal al trabajador. A veces ni tienen que pagar impuestos, y como si todo eso fuera poco con el TLC, ni siquiera podríamos meterlas en cintura de vez en cuando. Los tratados de libre comercio establecen mecanismos paralelos para resolver conflictos entre el Estado y las empresas extranjeras. Estos consisten en arbitrajes internacionales ajenos a la legislación y las autoridades judiciales del país. En ellos, los expedientes no son públicos y los árbitros son de dudosa imparcialidad. Vanessa Ventures, compañía canadiense que ha pretendido desarrollar en Las Crucitas, zona norte, un proyecto de minería de oro a cielo abierto, ha demandado en 2 ocasiones a Costa Rica ante estos tribunales internacionales. Se ha basado precisamente en las disposiciones que al respecto introdujo el TLC entre Costa Rica y Canadá. Frente a la primera de estas demandas, el gobierno prefirió anular una decisión de la Secretaría Técnica Ambiental que impedía el desarrollo del proyecto minero. La otra demanda se encuentra aún en trámite. Otra mina de propiedad canadiense que opera en Miramar ha amenazado con seguir los mismos pasos si no se resuelve a su favor una disputa pendiente en la Sala Constitucional interpuesta por vecinos de Miramar preocupados por su salud y por los riesgos de la explotación minera en el ambiente. Pindeco, subsidiaria de la Transnacional del Monte, es la principal empresa exportadora de piña fresca de todo el mundo y la mayor agroexportadora del país. Esta empresa fue la principal beneficiaria de los certificados de abono tributario llamados CATS, equivalentes a premios por exportar. Recibió entre 1993 y 1996 3.243 millones de colones. Dicho en castellano, usted y yo le pagamos a esta gigantesca multinacional estadounidense por envenenar el agua, por desplazar a nuestros campesinos, por robarles su tierra y promover una feroz persecución sindical. Sí, que nosotros vamos a pedir un... señores, tomen nota que es que no quieren hablar con el pueblo. Hoy, Buenos Aires, vamos a pelear por los derechos de este pueblo. No nos vamos a dejar quitar ni una pulgada de terreno. Vea, como ustedes pueden ver aquí al frente hacia el sur, se puede ver donde están los árboles acá es el centro de población del Cantón de Buenos Aires. Lo demás que se ve en Piñales es tierra de Elida que le tiene arrendada a la empresa Pindeco. Esas 380 hectáreas la empresa Pindeco la ha sufrutado por 25 años, se puede decir ya.
Hoy la propuesta que tiene Elida es adjudicarle esas tierras a la Transnacional del Monte y abrir algunos proyectos en lugares no apropiados para los campesinos. Yo pienso, y a mi criterio de nosotros y de nuestra organización, es que la empresa ya compró las 11.000 hectáreas más fértiles del cantón de y todavía quiere quedarse con las 308 hectáreas que nosotros hacemos un rotundo no a esa propuesta y de ahí nosotros hemos empezado una lucha para que esas tierras sean adjudicadas a los campesinos desplazados por las políticas económicas de la misma empresa y el mismo gobierno. Cuando la persona llega a los 40 años, si está trabajando dentro de la empresa, no pegue un silbido porque si no está fuera. Ya una vez entrados en edad, ya son agricultores campesinos y no tienen dónde trabajar. Ya enfermos, van a la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social le dice que no, que es un problema del INSS porque fue una enfermedad por riesgos del trabajo. El INSS le dice que no porque le corresponde a la Caja y comienza un calvario para ese pobre trabajador que le dedicó tal vez entre 4 y 5 y hasta 12, 15 años de trabajo a la empresa. Las corrientes de aire aquí son muy fuertes y al haber corrientes de aire muy fuertes, prácticamente cuando pasan aplicando los agroquímicos, la gente ha sido y sigue siendo contaminada. Y también no solamente a la casa, también a los mantos acuíferos. Nosotros tuvimos una resolución de la Defensoría de los Habitantes en la cual los estudios de la Universidad de Costa Rica dicen que todos los ríos del Cantón de Buenos Aires, donde están los piñales, hay una gran concentración de bromacil. ¿Y qué nos está quedando en el Cantón de Buenos Aires? Estamos hablando de que dice que según los estudios de la Universidad de Costa Rica, recalcado por la Defensoría de los Habitantes, dice que aquí hay malformación congénita, amputación de pene, alergias, asmas y otras enfermedades a consecuencia de los químicos que se están aplicando en el Cantón de Buenos Aires. Buenos Aires es el segundo cantón más pobre de Costa Rica, con una transnacional asentada en el Cantón de Buenos Aires que exporta entre 50 y 150 contenedores de piña. Yo me pregunto, ¿dónde se va esa economía? ¿Y por qué el cantón es pobre? Son 150 contenedores de piña diarios que se van del Cantón de Buenos Aires. Y Buenos Aires ocupa el segundo lugar más pobre en Costa Rica. Y entonces la economía, ¿quién se la lleva? Un solo dueño. ¿A dónde? Al exterior. ¿Qué nos queda? Las ruinas en el cantón. Entonces nosotros no compartimos esas políticas. Más claro, no canta un gallo. Ya sabemos a dónde nos lleva este camino. No hay que permitir que estas historias se repitan. Ya hemos demostrado que es posible resistir a la corrupción, a la avidez, a la avaricia de esos que pretenden arrebatar lo que es de todos. Entonces, a este libre comercio y a su interesado cortejo de amigotes, hagámosle frente ya. Este movimiento viene creciendo y creciendo por todas partes y con muchos rostros, pero ocupa con urgencia de otros más. Ocupa más gente sencilla, ocupa más trabajadoras honestas, más empresarios honrados, más estudiantes alegres, ocupa más mujeres y más hombres, más meseteños, más guanacastecos, más porteños, ocupa más novias, más esposos. Necesita más ultras, más garras, más doces, más treces, más niños, más gente que quiera sumar su mano contra este TLC y contra ese libre comercio. Este movimiento lo necesita a usted. No se reste. Súmese. Caña dulce pa' moler. Cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita que pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el veroliz y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita
frena. Se fue